Seguimos con acceso a los derechos y lo tenemos en el piso a la fiscal extrapenal del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, María Laura Martínez, Marcela García Sosa y Martín Frugoli, ambos integrantes del Consultorio Jurídico del Consumidor de la Universidad Nacional de Rosario. Quiero agradecerles por estar con nosotros, bueno, por primera vez en acceso a los derechos. No, gracias a vos por convocarnos a este espacio. Bueno, particularmente con una medida, los veo acá yo con los papeles en la mano, ¿no? ¿Hay sentencia? Estamos con los machetes. En realidad ya tenemos una resolución, es decir, la clase, como es una acción colectiva, entonces lo más importante de esto es el llamado que hacemos hacia la población vulnerable que son sujetos activos, digamos, de esta clase que representa el Ministerio Público Civil y la clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Así es, clínica jurídica, perdón, yo dije consultor, Clínica Jurídica del Consumidor. Del consumidor, exacto, sí. Así es. Bueno, particularmente ¿sobre qué tema? Bueno, en primer lugar no es todavía una sentencia, ojalá la tuviéramos. Por ahora es un llamado, como decía Martín, a jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima por depósito de sus haberes en el Banco Piano y también titulares de retiro por invalidez. Y que además de cobrar sus haberes por depósito en este banco, hubieran tomado un crédito en este y en anteriores bancos o entidades extrabancarias. Porque ¿de qué se trata esto? Se trata de detectar si la afectación que se ha hecho de esos haberes, quiere decir la aplicación de esos haberes a pagar los montos o las cuotas de los créditos, supera o no supera un límite que está en una norma, un límite justamente de afectación. Hay una presunción o una idea nuestra, por lo pronto, y de posibilidad, ¿no es cierto? Todavía no hablamos de certeza, porque eso lo va a decidir el juez en la sentencia, de que hay una afectación mayor a la que permite la ley para aplicar esos haberes al pago de las cuotas de los préstamos. Claro, porque lamentablemente por el tema de la inflación, las bajas jubilaciones, se da el fenómeno que las jubilaciones quedan casi tomadas por los créditos. O por los créditos de ANSES, o por distintos bancos, podemos hablar del Banco Piano, hay distintos bancos que nosotros todo el tiempo nos consultan. Yo no voy a hacer una evaluación sobre si corresponde o no, digo, el tema crediticio, pero no tengo ni la capacidad capaz para decirlo, pero sí puedo decir que es una cuestión humana, desde el punto de vista humana, que esa jubilación queda tomada totalmente a rehén de esos préstamos. Exactamente. Entonces acá lo que ocurrió, perdón, memorando un poco y me vas a decir si soy muy extensa, ¿no? Pero acá lo que sucedió es, bueno, primera aclaración, la fiscalía que acciona no es una fiscalía penal, digo porque hay una tendencia a pensar, a asociar fiscalía con cuestión penal. Bueno, no es este el caso, es decir, acá lo que sucedió fue que en la pandemia se advierte, digamos, a partir de un trabajo que viene realizando la clínica, ¿no? En el patrocinio de una persona jubilada, vulnerable, que había tomado préstamo en el Banco Piano, en determinada situación que nosotros consideramos... Justo coincide con mi opinión, mira. Claro, que está afectado su derecho a la información, bueno, es decir, una serie de cuestiones, digamos, por lo cual la clínica acciona y cuando viene la Fiscalía para emitir un dictamen sobre el punto, bueno, uno puede advertir una estructuralidad, es decir, una repetición, es decir, en este caso nosotros lo que le planteamos al juez, bueno, consideramos que acá hay una clase afectada y el juez en esta etapa hizo lugar a esa petición. Esto no quiere decir, como decía la doctora García Sola, que ya tengamos una sentencia, pero en esta etapa de la acción colectiva nosotros lo que necesitamos es llegar a la mayor cantidad posible de personas que puedan estar involucradas en esta clase. Esta información va a estar clarificada, es decir, va a estar publicada, tiene que estar publicada en las 2 sucursales del banco, tiene que estar publicada en los televisores internos de la institución, tiene que estar publicada en el sitio web, así lo ordenó el juez y así estamos esperando que se cumpla. Ahora, tenemos que llegar a la mayor cantidad posible de personas que puedan estar incursas en esta situación para saber efectivamente que son miembros de esto que se llama la clase, para que puedan gestionar sus reclamos que, a ver, nosotros ¿qué pretendemos? La nulidad de esos créditos, la nulidad y que se les restituya a estos damnificados los daños que son
lo que se les ha descontado en exceso, como decía la doctora García Solá, de ese tope legal. Esto sería más o menos... ¿El tope legal de cuánto es? El que está... Del 40%. 40%. Hasta el 40% se puede de todos retener. los préstamos, ¿verdad? Sí. A lo mejor el jubilado ha tomado uno en el Banco Piano y anteriores en otros bancos o en otras instituciones, en mutuales o hasta en el ANSES. Entonces, el tope de afectación por todos los préstamos que se le descuentan no puede superar el 40%. Claro, que esa es una cuestión justamente que vos marcabas y decía la doctora, porque se genera un círculo vicioso en el cual a veces el jubilado, la persona vulnerable que nosotros representamos, saca un préstamo detrás de otro, claro, porque es a veces para pagar la cantidad de intereses del otro préstamo y supera el 40%. Es un crédito para... Un jubilado saca un crédito para pagar otro crédito. Claro, es así. Y los bancos lo hacen. Y los bancos se los dan. Muchas veces me sucede que un jubilado me cuenta y me dice, voy al banco y me dice, el banco me dice que no me lo retiene, sino que yo lo debito, ¿no? Que es un débito que hago cuando cobro la jubilación. Es un permiso de evitar, como un débito automático. Bueno, ante esa situación, ¿estamos ante el mismo caso? Exacto. Porque al fin y al cabo es una persona jubilada, una situación súper de vulnerabilidad, con muy bajos ingresos y sobre todo con el tiempo, a veces tiene que ir a los médicos, un familiar, demás, y a veces no llega a ir al banco todo el tiempo que tiene que ir para poder satisfacer sus derechos. El recorte que el juez, digamos, al que el juez hizo lugar a partir del pedido nuestro, ¿cuál es el recorte temporal o, bueno, cronológico, digamos, de créditos contraídos en esta situación que describió la doctora? Pero ¿entre qué fechas? Bueno, 27 de julio de 2015 hasta el 22 de febrero de este año. ¿Que es por el caso en virtud de esta persona particular? No. No. ¿Por qué ese recorte? Ese recorte nosotros lo hicimos, es una cuestión técnica, digamos, teniendo en cuenta... La prescripción. Exactamente, de este tipo de acciones. Lo interesante de esto, y yo espero que eso resulte claro, es que es una acción gratuita. Es una acción colectiva, como hacen las organizaciones de defensa de consumidores, solo que en este caso la inicia la Fiscalía, pero con el rol, ellos son terceros en el proceso, es decir, es un trabajo interinstitucional, yo diría es un frente activo. Es decir, es una minucia que se trate de actor o que se trate de un tercero interviniente en el proceso. Yo creo que es un frente activo. Y en este caso, bueno, contamos con resoluciones que son muy preclaras y muy justamente de afianzamiento del acceso a los derechos de parte del juez que está interviniendo en la causa. Como digo, bueno, naturalmente usted en querer el mayor grado de positividad a la hora de la resolución, ¿no? A la hora de la sentencia. El tema es también que hay muchos intereses. Hoy en día el tema particularmente de los créditos está ahondado totalmente, ¿no? En internet, en donde sea crédito jubilado, porque aparte le da mayor garantía al acreedor de la deuda. Porque una jubilación. Por el débito automático. Pero ese jubilado que quiere ir a alquilar o le quiere dar, miren esto, ese jubilado que quiere alquilar o que le quiere dar la garantía a sus hijos, ¿saben qué le dice? No, porque es una jubilación, usted no puede ser garante. Exactamente. Sí, es totalmente así. De hecho, es para ellos muy sencillo contratar, porque o por un link o porque en el cajero automático o porque un folleto o porque lo convencen, y es muy difícil cuando dicen, bueno, a ver, quiero cotejar qué intereses me están cobrando, cómo doy de baja el préstamo, cómo lo pago, y entonces esas fricciones que se crean cuando uno reclama es también parte de este reclamo. La convocatoria fundamental que hacemos es para justamente apoyar y defender a estas personas. Como decía la doctora, es una acción gratuita, no tiene costos. Es decir, que cualquier jubilado o jubilada se puede sumar o necesita, a ver, ¿cómo es? Cualquier jubilado o pensionado o titular de un retiro por invalidez, y respecto a la jubilación y pensión, siempre que cobren la mínima. Siempre que cobren la mínima. Sí, probablemente tiene que ver con la historia de cómo surgió esta acción colectiva. Nosotros en la clínica de la facultad solamente podemos atender personas vulnerables y uno de los estándares justamente es jubilados o pensionados con la mínima.
Probablemente haya otros afectados, pero este es un límite que, bueno, nos pusimos nosotros y lo puso y lo aceptó el juez, digamos. Por ahora, en esta acción colectiva están involucrados solamente quienes cobran la mínima. Bueno, gran parte de la población pasiva de la Argentina, ¿no? Que cobra la mínima y obtiene algún... Y que por eso toma los créditos. Exactamente, digo, es un ciclo, yo lo hablo todo el tiempo, Sí, es un ciclo totalmente vicioso, porque no te alcanza la jubilación, toma un crédito, ese crédito va, y así hay pensiones completas. Yo conozco personas que están pensionadas y jubilados, pensionados por fallecimiento del marido, jubilados por la ley de moratoria, que comúnmente se llamaba dama de casa, tiene la pensión completamente tomada por esos créditos. Exactamente. Bueno. Esta persona, si cobra pensión y jubilación, puede, no. O sí, cobra las dos mínimas, la pensión mínima y la jubilación mínima. La jubilación mínima, sí, en principio no está contradicho. Claro, pues son dos derechos totalmente de origen, totalmente de causa diferente, sí. María Laura, Marcela, Martín, quiero agradecerle por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. Saben que siempre pueden contar con las puertas abiertas de nuestro programa, también de nuestra institución de Acceso a los Derechos, Asociación Civil, para difundir, para trabajar este tipo de temas que golpea directamente a las personas, pero sobre todo a las personas que son vulnerables. Y eso es lo que duele y lo que enerva y genera este tipo también, ¿no?, de acciones. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Al revés, gracias a vos. Muy amable. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos todos los viernes a las 18:30 por Somos Rosario.